buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a mi canal. Soy Blanca y os traigo el segundo capítulo de The Council, y como veis estamos en el punto exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior. Como veis pone arriba regresa con el grupo junto a la chimenea, pero en lugar de hacer eso lo primero que vamos a hacer es explorar un poquito esta zona porque hay algunos recursos que es interesante coger. Que conste que esto no es una guía, quiero decir que yo voy a jugar el juego como tal, pero bueno, creo que son consejillos que si jugáis al juego pues os pueden venir bien. A ver, no, quiero esa. Lord Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Es que hay poca luz y no se aprecia mucho, pero wow. Entonces vamos a empezar si os parece por este lado. ¿Veis que son cuadros súper famosos? Como este Goya de Saturno comiéndose a sus hijos. Saturn devouring his son. Good God, how awful. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like this. Algo por aquí. Libros de mentira. Oigo algo. Vale, aquí tenemos otro cuadro. Crucifixion of St. Peter. He was crucified upside down, out of humility. Surprising for an entrance hall. Pero que yo sepa, también lo crucificaron del revés porque él no quería ser crucificado de la misma manera que Cristo o algo así. Creo que es que hace mucho que di iconografía religiosa, la verdad. Joder, el caso es que he oído como si hubiera algo ahí, pero luego no he visto nada. Y me parece raro. Vale, aquí hay unas escaleras a las que no podemos subir. Ya os digo que me parece esto un poco raro. Porque yo he oído por aquí algo. En plan, monedita, monedita. ¿Ves? Pero yo creo que igual es eso. Igual es el cuadro lo que sonaba. Creo creer. Y que el que ha sonado aquí es este. Sí. Vale, es eso. Es que los sonidos a veces me despistan un poco. Claro, pensad que yo este juego en su momento no lo jugué con cascos. Entonces ahora mismo, para grabar sí. Y se me hace un poco raro saber de dónde viene exactamente el sonido y tal. ¿Veis? Aquí tenemos otro cuadro. Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Mira, este cuadro no lo conocía. Vale, ahí tenemos algo. Abrojo. El abrojo te proporciona el estado exaltado. Se mostrarán temporalmente las inmunidades y las vulnerabilidades que afecten a tus elecciones durante una conversación. No puedes llevar más de 5 encima. Que bueno, eso ya veis que es... To be used to uncover the best disguised traits. Ya veis que es algo común a todas las estas... ¿cómo se llama esto? A todos los recursos de los que disponemos en el juego. Fall of the Damned by Rubens. De Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Increíble, ¿eh? Imaginaos la fortuna que tiene que tener la persona que está aquí para tener todas esas obras de arte. O sea, wow. Flipas, ¿eh? Vale, por aquí no veo nada. Vale, pues yo por aquí no veo más cosas. Bueno, siento si oís los pasitos de la perra, pero no puedo hacer nada con respecto a eso. Y bueno, como veis la estancia es absolutamente maravillosa, pero bueno, el Zeus este... O sea, decidme que no es increíble. Que parece que va a atacarte. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Vamos a ojearlo. Open to Brutus's page. Caesar, stabbed by multiple blows at once, sees Brutus raise the dagger on him. Then, covering his head with his robe, he delivers himself to the arms of the conspirators. Nice family. Let's keep it. Might come in handy someday. Genial. Pues ya tenemos otro libro más que utilizar.
Ahí veis que hay una serie de puntitos, pero no sé si me va a dejar o me va a saltar directamente la cinemática. Yo creo que me va a saltar. Pero es que desde aquí no me deja cogerlo. Y desde aquí... No. Bueno. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Richer. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Sobre mi madre. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Richer's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richer, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? A ver, se van a enterar tarde o temprano, así que... Lord Mortimer asked me to drop everything and come find my mother, who seems to have disappeared during her stay here. Ah. I took the first boat, and here I am. I'm so sorry. Don't be, sir. It's not your fault. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. El colgante. Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Preguntar quién es ese hombre. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside.
If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Yo personalmente le voy a dar a descubrir qué sabe Holm acerca de mi madre. Estas lecciones son, vamos, que solo puedes escoger una y luego no vas a enterarte exactamente de lo que ha pasado en la otra, ¿vale? O sea, obviamente si juegas la partida varias veces, sí, pero bueno, son las cosillas, ¿no?, que van trazando un poco la información que vas obteniendo y tal de cara al futuro. Entonces, yo en mi partida, la que jugué en su momento, recuerdo que me quedé hablando con Washington. Entonces, esta vez quiero saber qué es lo que sucede, porque no lo sé, cuando vas con Holm, ¿vale? Entonces, vamos a descubrir qué sabe Holm acerca de mi madre. My vision is more important. Let's follow home. I'll follow you, sir. Mr. Washington, I hope to speak with you at greater length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Holm. I shall see you later. My friend, I hope our dear Giovanni is well. The troubles in France have fatigued him, but he will recover slowly. Do not fear. He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was, too. The mildness of the Mediterranean, eh? Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Excuse me, sir. I have been neglecting my duty. I haven't introduced myself. Sir Gregory Holm, an old friend of Lord Mortimer's. A real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charming if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I heard the news. What a story. Indeed. I wanted to ask you. ¿Cuál es la historia exactamente? Would you have any information about the disappearance of my mother? Very little, I'm afraid, my young friend. Your mother came at the invitation of Lord Mortimer. Then one fine day, we couldn't find her anywhere. That's it? As I said, I don't know very much. Lord Mortimer had the entire area searched immediately. We found no clue as to her disappearance. But I am convinced that as soon as Lord Mortimer becomes available, he will explain the situation. Thank you for your answers, Sir Holm. But I beg your pardon. I get the impression I know you. Have we met? Except in my dreams, of course. Not that I remember, young man. Perhaps you are mistaking me for another member of the Chamber of Lords. What with the wig and the powder, it wouldn't be the first time. No, you were definitely the one I saw threatening my mother. I thought... Never mind. It'll come back to me. Would you allow me one last question, sir? I don't want to take up all your time. Please, go ahead. What do you want to know? A ver, ¿para qué vino mi madre? ¿Qué conexión entre Hillsborough y mi madre? ¿Quién podría guardar rencor a mi madre? ¿Y ha desaparecido alguien más aparte de mi madre? A ver, como aparentemente desapareció por su propio pie, ¿quién podría guardarle rencor? No lo veo muy lógico. ¿Para qué vino? Sabemos que fue por algo relacionado con el libro, así que tampoco le veo mucho sentido. Entonces las más interesantes serían la de qué conexión hay entre Hillsborough y mi madre, o ¿ha desaparecido alguien más aparte de mi madre? Voy a inclinarme por esta, ¿vale? Porque al fin y al cabo es lo que se ha visto en la visión. Sir, do you know Emily Hillsborough? Oh, Madame la Duchesse. Of course. It was I who invited her to the island. Do you know of any link between her and my mother? Not really, no. They may well have met at the court of King George, but I can't be sure about that. No dispute between them, then? Not to my knowledge, no. And even if Duchess Hillsborough is a complex woman to understand, I honestly can't imagine her in a conflict with the famous Sara de Ricci. No! Elizabeth! I should have insisted that you rest in your room. Do you want me to call someone? Un momento, yo me ocuparé yo del asunto. Let me handle this. I'm used to this kind of thing. Thank you, Mr. Dichet. Miss, can you hear me? Leave me. Diagnóstico rápido, fijarse en algo extraño, déjala respirar.
Neurociencias, ocultismo. Diagnóstico rápido. Slight arrhythmia, nothing too serious. Do you often feel faint? Leave me alone. Yes, Elizabeth suffers from poor health. Her fits are part of her daily life. I would guess it's more like an anxiety attack, as if something had suddenly terrorized her. She reeks of laudanum, though. Are you receiving any regular medical treatment, miss? Miss Adams, are you receiving any medical treatment? No, I don't know what you have to be afraid of yet, miss, but trying to drive out your demons with drugs won't do much good. Can you tell me something about her? ¿Quién es? Who is this young lady? Elizabeth Adams. She's come to the island for a course of treatment, to rest. For a course of treatment? That's right. The sea air can do wonders. Are you all right, Elizabeth? Do you feel any better? When did she arrive? 4 days ago. Okay. My mother had already gone missing. Are you all right, Elizabeth? You gave us quite a fright. Take it easy, miss. let me... I just need to get back to my room. Of course, my dear. Go ahead. You saw it, didn't you? Pardon me? I segni della bestia. The sign of the beast. He's referring to the tattoo on her hand. Yes, Your Eminence, I saw it. I don't know what the young woman has been through, but she is marked for life. It is the least one can say. You know the meaning, don't you? Protection against the evil one. It is a rare practice reserved for cases of possession, Louis. I have seen it during exorcism. Gentlemen, it's getting late. It is time for everyone to go to bed. It has been a long day. Interesante, la verdad. Muy interesante. It's all the more delicate. I'll see what I can do, but the case I'm on at the moment might well leave me with very few opportunities. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. The statue is impressive, and so are the paintings. Rubens, the Caravage, Guignero. Lord Mortimer has very good taste, and the means to express it. Oh, I see our young sir is a connoisseur. Yes, in my spare time. Yet, I couldn't tell you who the artist of that painting there is. I think I recognize a theme, but the style intrigues me. Saturn devouring his son. Oh, well, you wouldn't know. The artist is none other than Lord Mortimer. I thought for a long time that the painting wasn't finished, but my old friend assured me it was. Still, there's no accounting for taste. Not very conventional, but it sure does hold your attention. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Claro, es que la obra de Saturno devorando a sus hijos es posterior a la época en la que se supone que está planteado The Council.
Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh, man. It's been quite a day. Right. Where is my room? Vale, podemos aprovechar para mirar un poquito. Aquí no nos deja entrar. Duchess Emily Hillsborough. Vale, o sea, Emily está zona maderita con mármol. Vale. Deciros que hay objetos que aparecen, o sea, quiero decir que lo mismo. Ahora haces una ronda y no están, y luego posteriormente haces otra y se han actualizado, digamos, ¿no? Pues por ejemplo, libros, que a ver, es normal, ¿no? Porque mirad, ahí he visto un brillo. Pues que en su momento no estaba y luego sí, ¿sabéis? Vale, vamos a ver. Entonces, pues bueno, vamos a ir investigando un poquillo de cara a ir a nuestra habitación, pues hoy. Por aquí no veo nada que brille. Mira aquí. A Byzant from the Byzantine Empire. A coin often used during the St. Louis era. Aquí tenemos otra habitación. Duke Manuel Godoy. Manuel Godoy, que ya lo hemos visto, bueno, lo vimos mencionado en la carta del primer capítulo. Por si alguien no lo recuerda, yo se lo recuerdo. Fijaos, las obras de arte que hay por aquí. Este librito, no, es de mentirijilla. Como veis, hay muchas habitaciones en las que no pone nada. Que a veces se ven como brillitos y dices, ah, aquí hay algo, pero no. Vale, esta sería nuestra habitación, ¿no? Huh, that's me. That's me. Me hace mucha gracia. Vamos a dar una vueltecilla. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Vale, o sea, nosotros estamos básicamente al lado de Piaggi. Vale. Vamos a correr un poquito. Vale. Es que yo cada vez que veo libros es como... ¿será? Pero no. Por aquí... algo que brille... no. Me encanta mirar los cuadros de este juego. Jalea real. Como ya sabéis, estoy intentando en este capítulo. En esta puerta, si no me equivoco, creo que podemos entrar en algún momento. Creo. Pero no me hagáis mucho caso porque fue hace mucho tiempo que jugué el juego. Así que, a ver, obviamente hay cosas que tengo frescas, pues como yo sabía qué elección tomé. No me acuerdo exactamente, obviamente, qué es lo que hablaron ellos mientras no estamos, la verdad, no me acuerdo del todo. A Byzant from the Byzantine Empire. A coin often used during the St. Louis era. Sí que recuerdo, o sea, digamos que recuerdo lo general, ¿no? De la conversación y tal, pero no exactamente los matices ni nada de eso, ahí ya eso se me escapa. Vale. Por aquí. President George Washington. Vale, la habitación de Washington. Que ahora, por cierto, nos vamos a meter un momento en personajes, ¿vale? Para ver qué nos cuentan de la historia de cada uno. Oye, es un pasillo que es bastante largo, no lo recordaba yo. Pero sí, ¿eh? Otra monedita. Ya os dije que las monedas son importantes. Luego, cuando terminemos el capítulo, podréis ver por qué. Aquí tenemos... o igual me equivoco con esta habitación. No lo sé. Vale, no he visto nada que brille, así que vamos.
que claro, yo me suelo quedar con zona de maderita, zona de mármol. Y ya. Mirad, ahí brilla otra cosa. Un sestercio. ¿Qué hace un sestercio por aquí? A mí me encantan las monedas, la numismática. Pero lástima que... Bueno, yo me dio por coleccionar las monedas de euro de los diferentes países, por ejemplo, cuando era más pequeña, quiero decir. Me dio por ahí. Y oye, pues yo estaba súper satisfecha con mi colección, la verdad. No me puedo quejar. De hecho, la sigo teniendo. Bueno, la tengo dentro de una hucha para que me ocupe menos espacio. Y joder, yo creo que si un día lo abro voy a tener ahí, vamos. Aquí hay otra monedita. A Byzant from the Byzantine Empire, a coin often used during the St. Louis era. Como veis, es que hay cosas de todas partes, de diferentes épocas, de zonas del mundo alejadísimas. Sir Johann van Vulner. Como veis, hay gente de la que todavía no teníamos noticia, pero ya nos lo han mencionado antes, ¿no? Que todavía había gente, o sea, había invitados que todavía no habían llegado. Entonces los iremos viendo en un futuro. Abrojo. No sé por qué siempre confundo el abrojo con agua del Carmen. Vale, aquí hay unas escaleras, pero si no me equivoco no podemos subir. Efectivamente. Pero como veis es una gran mansión. O sea, bueno, creo que ya se apreciaba que era una gran mansión de lejos, pero... creo que ahora ya queda muy claro. Y como veis, esta zona de mármol a mí me encanta. Es verdad que yo soy más de maderas, he de decirlo. Sobre todo maderas así oscuras y tal, me parecen muy bonitas. Pero el efecto este del mármol en un palacio, vosotros imaginaos. Es increíble. Elixir dorado. El elixir dorado cura todas las alteraciones negativas. No puedes llevar más de 5 encima. Que bueno, como todavía no hemos visto ninguna alteración negativa, pues es más difícil entenderlo. Vale, páginas de una enciclopedia. Algo por aquí. Vamos a revisar los silloncillos también. Que ya habéis visto que antes han aparecido bastantes cosillas. Ya os digo que es un juego en el que hay que tener paciencia. Decorum Guide. Ah, mira. Normas de urbanidad y conducta decente. Vale. Pero es que luego todas estas cosas, primero, que te ayudan como a tener un fondo, ¿no? De qué va el juego, qué te puedes esperar del juego. Sir Jacques Perreux. Jacques Perreux. Y luego porque también te van dando pistas. Monsieur Napoléon Bonaparte. Vale, y esta es la parte que antes habíamos visto porque esta es la habitación de Emily. Esta es la de Godoy. Sí, Godoy. Y luego está la nuestra. Y la siguiente a la nuestra, que es la de Piaget. Así que vamos a entrar en nuestra habitación. Que vosotros fijaos qué habitación. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? A ver, lo que está claro es que no podemos abrirla tal cual. O sea, esta opción no. A ver, se supone que tiene lo de las cartas de los que se tienen que salvar, ¿no? De la esta. A ver, aquí nos quitarían 3 puntos de engaño, la verdad. ¿Necesario? ¿No necesario? En principio yo creo que se podría dejar la carta sellada y ya está. Pero bueno, porque veáis vosotros la opción. So, it really is a list of French countrymen. Piaggi wasn't lying. Wow, nice room. Uy, qué Mortimer corte más sure raro, doesn't do ¿no? things halfway. ¿Y ese corte? Vamos, es que como yo ya jugué este juego en la Play, yo no recuerdo un corte así.
No, esperad, aquí. En inventario, porque se ha cortado mientras nos contaba de qué iba la carta. Dirigida a Sara de Richer. Bueno, pues nada, pues no sería información muy importante. He gastado 3 puntos a lo tonto. Bueno, no pasa nada. Es que yo no la abrí en su momento, entonces no sabía qué decía. Bueno, vamos a ver Elizabeth Adams. Los nuevos personajes que hemos ido descubriendo. Elizabeth Adams es la hija de John Adams, vicepresidente de los Estados Unidos. Al nacer Elizabeth fue rechazada por sus padres y declarada mortinata. Creció en aislamiento y se convirtió en una joven frágil con trastorno bipolar, consumida por sus terribles ataques de ansiedad. Sus secretos más íntimos la carcomían paulatinamente. A pesar de haber probado numerosos tratamientos, ninguno fue capaz de curarla. La joven continuaba precipitándose a la locura. En un intento desesperado por poder ayudarla, John Adams, amigo de Sir Gregory Holmes y Lord Mortimer, decidió enviarla a la mansión de este último. Elizabeth lleva un tiempo en la mansión. La esperanza que le queda es más bien escasa. Bueno, un tiempo, se supone que por lo que ha dicho, 4 días, ¿no? Vale, tenemos aquí a Sir Gregory Holmes. Sir Gregory Holmes, barón de Nottingham, es un aristócrata británico de gran influencia. Como partidario de la corona, Sir Gregory Holmes basó su vida extendiendo la influencia del Reino Unido en todo el mundo. Desde la próspera Compañía Británica de las Indias Orientales hasta las factorías españolas en América, intervino e influyó en las decisiones clave de la potencia económica mundial suprema. En Inglaterra contribuyó a la reducción de la deuda nacional y, debido a su arraigo por los valores familiares, invirtió su tiempo en la clase obrera y construyó escuelas de caridad con el fin de ofertar una educación decente a los futuros vínculos de la próxima revolución industrial. Holmes, que siempre ha procurado establecer buenos contactos, considera un placer poder asistir a las reuniones sociales de su viejo amigo, Lord Mortimer. Y personalmente, a mí Holmes es un personaje que me encanta. He de decirlo, no sé por qué. El diseño y todo me parece flipante, me parece que está muy bien hecho. O sea, tiene unos rasgos y todo como muy extravagantes, muy peculiares, pero que a la vez refleja pues como me esperaría yo a un noble, ¿no? Así. Vale, y creo que nos falta Washington. George Washington. George Washington es el padre fundador y el primer presidente de los Estados Unidos de América. Washington se ha pasado la vida entre éxitos militares y políticos. A muy temprana edad conoció a Sara de Richer, quien lo introdujo en los círculos más altos de una poderosa sociedad secreta de Francia, la Orden Dorada. Más adelante tomó las riendas de la delegación estadounidense. Cansado de la política, quiso retirarse a su propiedad en Virginia, pero se olvidó de Lord Mortimer, quien lo animó a abandonar su periodo de latencia. Siguiendo el consejo de su amigo, sirvió un segundo mandato con éxito, aunque a regañadientes. A Washington le gusta asistir a los eventos sociales de Mortimer de incógnito. Ok. Bueno, pues vamos a ver qué hay por nuestra habitación. No puedo gastar puntos, así que no sé yo qué tal nos va a ir. Agua del Carmen. El agua del Carmen te proporciona el estado centrado. La próxima habilidad que utilices no tendrá ningún coste. No puedes llevar más de 5 encima. Esta, por ejemplo, es práctica. Si lo hubiéramos descubierto antes de la carta, por ejemplo, no la podría haber tomado y luego haber abierto la carta. Por ejemplo. Y entonces no me hubiera costado 3 puntos. Para que os hagáis una idea un poquito de para qué sirve el agua del Carmen. Entonces, como veis, la habitación es una pasada. O sea, fijaos las esculturas, los cuadros. Madre mía. Qué chula. O sea, yo estaría tan feliz de poder estar en una habitación así. ¡Buah! Es que no os hacéis una idea. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Vale, aquí tenemos otro. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Wow, ¿eh? Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. Sí, I would otra like to be versión. his son. La verdad es que está bastante... es un cuadro que se repite bastante. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. La temática, quiero decir. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The conversion of St. Paul, by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Curioso ese dato, ¿eh? Pensaba que el original estaba en Roma. No voy a gastar ahora puntos. Porque ya hemos gastado mucho. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Un poquito, la verdad. Nos cuesta... No tenemos agilidad, así que nada. Todo esto, como lo podremos coger en un futuro, pues...
tampoco pasa nada. A ver, que estaría guay poder cogerlo ahora. Sí. ¿Merece la pena? No. O sea, aquí sí, puedes esperar otro momento. Chinese coin. Bueno, como yo ya sé que en cuanto crucemos la puerta del dormitorio va a saltar la cinemática, ¿vale? Vamos a explorar la terraza. Que no pasa nada si no lo hacéis en este punto, pero bueno, a mí me gusta cuanto antes mejor por ir consiguiendo los recursos o ver lo que te hace falta para conseguir los recursos, ¿sabéis? Aquí no podemos pasar. Fijaos, wow, qué bonito se ve. A mí me gusta mucho la estética de este juego, he de decirlo. Es cierto que tiene algún que otro problemilla de rendimiento, ¿vale? O sea, igual que os digo lo positivo del juego, también os digo lo negativo. Fíjate qué limonerillo. Pero bueno. A ver qué tenemos por aquí. No podemos cogerlo porque estamos llenos. Vale. Agua del Carmen. Fijaos la isla. Qué pasada. Esos peñascos ahí. Buah. A mí es que estos paisajes y todo me encanta. Me parece tan bonito. O sea, me parece... O sea, no sé, es que está muy guay. Me gusta mucho la recreación del juego. Creo que refleja muy bien... Pues eso, o sea, fijaos la altura, las nubes y todo. Guau. Y bueno, simplemente son como panorámicas. Hay varios sitios en la mansión donde puedes hacer algo parecido. Simplemente puedes ver un poco los exteriores, zonas así un poco más concretas, ¿no? Que la verdad es que está guay y está interesante. Sobre todo pues para ver un poco el apartado artístico. Ya podemos apartarnos, que eso ya se repite. Vamos por aquí a ver qué más hay. Una botella de vino. Qué amables, gracias. Bueno, obviamente aquí eso es para que no podamos pasar. Una moneda que no nos dice de qué es. Otra moneda. Sí que están en sitios un poco en fin. Ahí vamos al dormitorio, si no me equivoco. Creo que no me ha quedado nada por mirar. No. Pues venga. ¿Veis? Salta inmediato. Fijaos también en la parte de dormitorio en sí, ¿eh? O sea, pedazo de cuadro. Vale, entonces aquí, esto es muy importante, ¿vale? Te hace un resumen de cómo has hecho el capítulo. Entonces, lo importante es que no haya nada en fallido, ¿vale? Que tengas todo en superado y en caminos alternativos. En caminos alternativos es necesario, ¿vale? Porque en función de lo que elijas, hay una parte que te queda sin ver, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en camino alternativo te dices, podría haberme quedado en la sala principal hablando con el señor Washington. ¿Qué hemos superado? Pues que hemos ido a la mansión, he reconstruido los pasos de mi madre en el embarcadero, o sea, porque claro, tú puedes hablar con el sirviente y tirar directamente para la casa, nosotros no, nos hemos quedado explorando, ¿vale? He convencido a Piaggi de que me entregase la carta, he conocido al señor Washington, he decidido unirme a Sir Holmes en la salita, he encontrado un extraño libro en el embarcadero y he observado a Sir Holmes. Entonces, ¿veis? Aquí es lo que os digo, que son importantes las monedas porque son parte de los objetos encontrados, ¿vale? Que como veis te da puntos para poder subir de nivel. Entonces, bueno, creo que lo hemos hecho bastante bien. Como veis cuenta pues los personajes que conocemos, los rasgos de personaje que vamos descubriendo. Entonces, bueno, ahora tenemos 4 puntos porque hemos subido 2 niveles, ¿vale? Son 2 puntos por nivel. Entonces, en inventario hay que pensar bien los libros que vamos a escoger y en función de eso pensar los puntos que queremos conseguir en el otro, ¿vale? Entonces, como veis aquí tenemos las páginas de la enciclopedia que hemos encontrado, pero para poder ponérnoslas necesitamos encontrar los tres apartados de páginas, ¿vale? Luego tenemos aquí ciencias, tenemos ocultismo, persuasión y protocolo, ¿vale? ¿Cómo vamos aquí?
Esto es protocolo. Ciencias. Tenemos aquí un puntito. Claro, estos ya los tenemos desbloqueados. Entonces el tema es intentar desbloquear los que no tenemos. Este es psicología. Así que le podemos meter 2 puntitos y la abrimos. Inventario. Persuasión. Protocolo. Persuasión y protocolo. Persuasión y protocolo. Pues mira, protocolo le podemos meter una que se completará con la siguiente. Pero bueno, en realidad se aplicaría de cara a lo próximo. No sé. A ver, ¿qué tenemos? Política, persuasión, distracción, lógica, agilidad, inquisición y observación. Es que agilidad también es importante. Es que agilidad me parece importante tenerla desbloqueada. Vale, mira, le vamos a quitar el punto aquí. Vamos a ponerle una protocolo. Yo creo que así puede estar bien. No sé qué deciros, es que psicología también me parece importante. Agilidad o psicología. Bueno, lo voy a dejar así. Yo creo. O no. Quita. Vamos a poner. Es que esto es importante, ¿vale? Por eso le doy tantas vueltas, porque como digo, es que es importante. Venga, vamos a dejarlo así. No me voy a rayar más la cabeza. En talentos tenemos algo nuevo. Este, que dice, consigues un punto de habilidad en protocolo, ¿vale? Pues, oye, mira, ahí es lo que tenemos. Y de cara al siguiente capítulo, que me gustaría conseguir es este, que es usar un consumible de cada uno de los tipos. Y entonces nos aumenta los puntos de esfuerzo de abajo. Vale, pues vamos a validar. Creo que todavía no me deja escoger libro, ¿verdad? No. Vale. Equipar manuscritos. Aquí puedes seleccionar tus lecturas durante tu aventura. Los manuscritos te otorgarán puntos de habilidad al finalizar la misión. Vale, o sea, no nos lo va a dar directamente ahora, sino cuando terminemos esto. Entonces, eso nos deja equipar uno. Eso puede cambiar a lo largo del juego en función de lo que escojas, ¿vale? Yo voy a coger protocolo para desbloquearlo. Your turn? The servants are not very efficient. De Richet can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow.
What a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. One last move? A tomar por saco. Hace mucha gracia, es que adoro a Gregory Hall. Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat, my friend. Come, take a seat. Personaje revelado, Napoleón Bonaparte. A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Ah, va a nuestra habitación. bvGWX. Washington dando por saco. Madre de Dios, qué sangría. I'm coming. Corre a abrir la puerta. Va a ser que no. Vamos a ver. Aquí tenemos el libro activado. Vale. Diario. Se nos ha abierto Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Madre mía, qué ojos más rojos. Napoleón Bonaparte es un joven teniente del ejército francés. A muy temprana edad lo alojaron de su Córcega natal y, como consecuencia, comenzó a renegar y albergar rencor hacia la aristocracia, el clero y el pueblo francés que decidió no aceptarlo. Se alistó al ejército francés con la firme intención de hacerse un nombre y dejar huella en la historia, demostrando así su auténtica valía. Durante mucho tiempo buscó apoyo de cualquier tipo y logró atraer la simpatía de Lord Mortimer. Con su asistencia a la recepción, Napoleón tiene intención de demostrar su valía al mundo entero. Luego tenemos aquí el mapa, personajes, talentos. Había un talento que quería ver cómo se conseguía. Que era el de poder equiparse más libros. Ah, bueno. Consigues más experiencia al recoger monedas de colección. Retroactivo. Alcanza el nivel 3 de las habilidades erudición y protocolo. Vale, es que esa me interesa. Porque obviamente poder recoger, o sea, conseguir más experiencia de monedas, pues viene muy bien, la verdad. Pero había algo más aquí. Consigues un 10% de experiencia más al finalizar la misión con nivel 3 de observación y lingüística. Observación e inquisición. No, pero yo había una. Es que estoy buscándola, es que no sé dónde está. Aquí, cuando equipas un manuscrito aumenta el nivel de habilidad más 1. Nivel 3 de ocultismo y erudición. Pues vamos a por ello, vamos. Vale, ocultismo y erudición. Bien. Y luego en rasgos, si os dais cuenta, antes nos ha salido servicial, a ver si lo veo. Consigues un punto de habilidad en ciencia. Has ayudado a Lady Adams con su malestar. Bueno, como veis aquí, pedazo de cuadro. Inspiration of Saint Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Dear Que sí, petardo. Please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer.
Vale, pues cogemos la llave. No, quiero coger la llave. Perdón, ahí. Llave circular. Wow. Last Judgment. Why do I always get the most terrifying room? Pobre Luis, está traumatizado. ¿Por qué a mí? Claro, no, dice, ¿por qué no podían ponerme cuadros de corderitos? The incredulity of St. Thomas. Me encanta este Why cuadro. is Caravaggio represented St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't touch. La vida, chico, la vida. A ver, que por aquí vea cosillas. Jalea real. Pues mirad, creo que es aquí la jalea. Sí. Vamos a coger el honey, que así rellenamos 2 puntitos más abajo y ya nos deja cogerlo. Mira, Washington me saca de Torture quicio, of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Como me gustan las historias mitológicas. Más moneditas. Es que estas cosas ya digo que son importantes porque luego ya habéis visto que todo suma puntos y lo más necesario en este juego es la experiencia. A ver, pesadito, pasa. Excuse me, am I bothering you? Un poco. I was sleeping. Yo borde. En realidad no I le need quería your dar así, help. pero he sido sin querer. What's going on? Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Sí. I bumped into her in the small salon before. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes, I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least, I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are 2 men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Y por eso yo voy a investigar acerca de tu visión, ¿vale? Porque me parece más interesante. Sir, I don't feel well. I'm going to have to decline. I see. Well, I hope you won't be needing my help one day. Mira que te I den, must act Washington. swiftly. I'll search Qué my mal me room cae este later. hombre. Lo siento, es que de verdad me cae muy mal. En este juego no me gusta. A ver, quiero recordar... Espía a los hombres de tu visión. Quiero recordar que hacía cada cosa que se me olvida de un capítulo para otro. La jalea, vale, que era para ponernos puntos de esfuerzo. El elixir dorado para curar alteraciones negativas. Elixir dorado, vale. Luego revela temporalmente las inmunidades, vulnerabilidades. Vale. Y luego... Agua del Carmen. La próxima habilidad no tiene ningún coste. Vale. Vale. Vamos por aquí. Louis, you're straying from your objective. Vale, que nos obligan a ir por el otro lado. Vale, vale. Aquí no me di cuenta. Disculpa. Me pareció que pillaba algo, pero no. Debía ser todo imaginaciones mías. I recognize this part of the corridor. I'm close. Múltiples caminos. Existen múltiples caminos que puedes seguir para lograr tu objetivo. En ocasiones es buena idea pensárselo 2 veces antes de embarcarse en la primera opción que encuentres. Vale, yo aquí... deciros que a mí en la Play me dejaba hacer una cosa. Pero cuando estuve haciendo pruebas, llegué un poquito más allá de esta parte. Y... Good evening, sir. I'm sorry, but an important meeting is underway. My instructions are to let no one pass. I see. So that's where it's happening, in that room.
I've just got to find a way in there. A ver, he visto algo que brillaba en alguna parte. Ah, sería el sirviente, claro. Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Me ha interrumpido y ya se me ha ido. Que a mí me dejaba hacer una cosa, pero cuando hice la prueba aquí, no. Y no sé si es que de la versión de PC a la versión de Play cambia algo. Vale, pero bueno, aquí donde está el sirviente es la habitación de Napoleón. Entonces, puedes ir directamente, ¿vale? Pero yo voy a intentar dar un rodeo para poder investigar más, ¿vale? Porque si no, pues hay cosillas que nos vamos a perder, obviamente. Entonces, yo voy a seguir uno de los caminos, pero yo os digo que no tiene por qué seguirse ese. Voy a pasar de eso un momento. Que quiero ir primero aquí. I don't recognize anything in here. This must not be the room for my vision. Hombre, pues Luis, si ya sabemos que en la habitación de tu visión ya hay gente. O sea, quiero decir, está el Nice guardia. decor for a Revolutionary Tribunal judge's room. Bueno, creo que eso nos da una idea de quién podría estar en esta Another habitación. painting on the massacre of the innocents? O sea, más bien, cómo puede ser la persona que está en la habitación. Los cuadros de las habitaciones dicen mucho. A pattern with 4 circles. ¿Veis? Estas cosas es importante anotárselas, ¿vale? 4 círculos. Yo no voy a gastar de momento puntos en eso, ¿vale? Porque podemos encontrar la llave y gastarlo a lo tonto, pues sinceramente no me apetece. Aquí hemos dicho que no brillaba, vale. Vamos a ir por aquí primero. The Massacre of the Innocents by Rubens. A bit gloomy. Guess my room is not that bad. Bueno, Luis, no, yo no diría eso de... No está tan mal. Vale, ahí no veo nada. Desbloquear con engaño. De momento no me voy a gastar puntos aquí. A ver la carta. A letter addressed to the French Revolutionary Court. He wants to show them his loyalty, and for that, includes a list of guillotinable people. Women? Children? Precautionary beheadings? This man would kill them all. This man's ruthless. Vale. Es que yo estas cositas me las voy apuntando, ¿vale? Es una inmunidad, hemos dicho. Sí, inmunidad. Es que si no, lo que os digo, luego acordarse de todo eso. ¡Fua! Vale, algo aquí en la encimerilla esta que no he mirado. Nada, el cuadro este y poco más. Vale. A mí lo que me fascina, fijaos en el detalle de la lámpara. O sea, son esas cosas de los juegos las que a mí me... Los detalles. O sea, a mí un juego me gana por los detalles. Sinceramente. Y es una de las cosas que a mí me molestan de Hogwarts Mystery, ¿no? Que tiene detalles muy chulos y otros en cambio que dices, pero ¿cómo es posible? Records of the police. Notes intended for the police lieutenant of Paris. It's a list of people under surveillance in Paris. And there's some well-known names on it. This is valuable information. This shouldn't be lying around. Por eso me lo quedo y me lo guardo en el bolsillo. Y hemos descubierto que es vulnerable a la psicología. Vale. Alcanzar no tenemos agilidad, así que de momento nada. Fine quality boots. Given the size of them, the man they belong to must be pretty big. Elixir dorado. Llave con 4 círculos. Perfecto. Dear friend, please come and join us. We must meet about the ongoing operations in Paris. A boat will be waiting for you in Calais and will take you to Dover in England. From there, a carriage will take you to the port of Tintagel, where a frigate will be waiting for you and other guests, so you can meet up with me on my island as quickly as possible. I await your arrival. Lord William Mortimer. O sea, estamos cerca de Dover. Cerca de Dover.
Fijaos, es que me encantan estos cuadritos así. Uy, yo de verdad. Fijaos la bañera, todo. J'adore. Bueno, mi francés es lamentable, así que fijamos que no hemos oído nada. Y bueno, como hemos visto, este cofre ahora puede abrirse. Pues vamos a usar la llave, ¿veis? Y no hemos perdido un punto a lo tonto. Unas cartas. Dear Monsieur Peru, I'm writing to thank you for the funds you sent. These funds will be crucial for the renovation of the western wing of the orphanage. The children you sent are doing marvelously well, and little Pierre will soon be walking. Some of them still sometimes suffer nightmares about their parents on the scaffold, but I expect they will cease in due course. Should you decide to send us more, please note that another 20 beds will soon be ready. The children and myself will never thank you enough. Long live the Republic. Long live France. Sister Marie-Hélène. All right. I've retrieved everything. All right. I've retrieved everything. Raro, ¿no? Es como una contradicción andante. O sea, por lo que hemos leído en la carta anterior, parece que no le importa mandar a niños, ancianos, a todo, a la guillotina. Pero luego aquí vemos otra cara, ¿no? De que cuida a niños, o sea, mantiene a niños dentro de un orfanato. Vale, aquí hemos dicho que no había nada. Y, en principio, esta es una de las habitaciones, ¿vale? Que da a la habitación de Napoleón. Entonces, podríamos ir por aquí, por la terraza, ¿vale? Yo... creo que si pulsas aquí directamente te hace entrar en la terraza, creo. Así que lo que voy a hacer va a ser ir a probar otra alternativa, ¿vale? Intentarlo, porque ya os digo que cuando yo probé no me dejó, pero yo recuerdo haberlo hecho. Ah. Locked. Me pregunto cómo llevan a cabo los sirvientes sus tareas. The servants change the beds every day. There must be a service key somewhere. Vale, o sea, hemos reflexionado. Entonces, lo que es más útil... Uy, esperad. Nada especial. En esta cómoda no hay nada parecido a una llave. Se supone que esto Luis lo tendría que decir, pero se ha quedado un poco callado. No se lo tengamos en cuenta. Servants put clean laundry here. A lo mejor encuentro una llave por aquí. The service key. I was right. Pues vamos a usar la llave, ¿ves? Y nos hemos ahorrado 3 puntos a lo tonto. This doesn't seem to be the room for my vision. Vale. King George III in coronation robes. Nice touch for the room of an English duchess. Qué cachondo el Luis. Pues me ha dejado, no me lo Tending esperaba, la children verdad. at the orphanage in Harlem. I find it a little hard to understand this painting choice. Algo por aquí. Uy, aquí. Grammar of Port-Royal. Ah, the artistry of the French language in all its splendor. Whoever masters French
commands the world. At least une partie of it. Gramática de Port Royal. Vale, aquí vamos al dormitorio. A ver. Uy, 3 The Lady's daneses. Waldegrave by Reynolds. Painted upon the request of the Waldegrave family, in an effort to find them a husband. Displayed like meat. It's disgusting. Lo que se llevaba en la época, la verdad. Y si le añadían alguna cosa así chula, pues... Luego, claro, llegabas, lo veías en realidad y dices... Leer. It's a letter from Lady Hillsborough that she apparently never got to send. Office 101. Buckingham Palace, London? Dear Mr. Walsingham, nothing to worry about. I cannot meet you at the palace as planned, as an important matter has cropped up, which requires all my attention. You will guess who I have gone to fetch at dear Mortimer's, and thus you will understand my hurried departure. What on earth is she talking about? I can guarantee you will be back as soon as possible. You will understand that to be able to serve you, I must assemble all my assets. You know I put the interests of the crown above my own. Tell the Queen I, of course, will assume all of the responsibility and consequences for my absence. Your devoted servant, E.H. Whoa, Walsingham. Where have I heard that name before? Oh, yes, that's right. It's the name of the famous master spy for Queen Elizabeth I. Seeing that the fellow has been dead for the past 200 years, it must be an alias. No doubt. Emily's involved in the secret dealings of the crown. Well, at any rate, Emily didn't come here to finish up a deal with anyone. She came here looking for someone just like I did. Vale, o sea... Ha venido aquí buscando a alguien y hasta tal punto es importante para ella que no le importa las consecuencias, ¿no? Las asumirá. A ver aquí. Dear E, I received your last letter. Unfortunately, the Crown informed the Golden Order that our mission should under no circumstances hamper Sir Gregory's plans. Decidedly, they have support from the highest level in Buckingham Palace. So here we both are, hands and feet tied, and little room to maneuver. Keep me abreast of events. Our mission is becoming more complicated. Yours, E. P.S. The French chapter of the Order doesn't appear to know anything about the arrival of our friend Sarah. I therefore cannot comment on it. However, my guess is that she has come here for personal reasons. Hablan de Sara. Vale. Algo más por aquí. No parece. Ahí hemos mirado el cuadro. Por aquí. A ver. Es importante no dejarse nada. Que luego te puedas arrepentir. Vale, pues no. Por aquí aparentemente no nos hemos dejado nada. Así que vamos a pasar por acá. Vale, elixir dorado. It's Emily's room. She's fast asleep. No. Vamos a lo que vamos. Que sí, que Emily es guapísima. Y Adams también, la verdad. An origami? This origami talks about the disappearance of a child. Dejar el pájaro de origami. Que no tampoco queremos que nos pille aquí que hemos estado en la habitación, ¿sabes? Qué mono el necesercillo. Bueno. Qué ropa de dormir. Bueno, no tenemos observación. Vale, nada. A letter from William Pitt the Elder addressed to Emily. He was the English Prime Minister. This letter dates from 15 years ago now. Madam, I shall never thank you enough for all your care and attention. I shall be indebted to you until my last breath. If you have any request of me, you only need ask. With regards to my son William,
I shall never thank you enough for looking after him. You know the latter's preferences, and you will understand he needs you desperately. For that, and as agreed with Queen Charlotte, our friend Duke Hillsborough will carry out his task and meet with you within 6 months. From then on, you'll be free from want. Yours sincerely, William Pitt, Count of Chatham. Madre mía, ¿eh? Está súper bien relacionada. Huh. Queen Charlotte. All the royal family of England is there from what I can tell. O sea, porque nos hablaba un poco como de que hace que conozca al Duque Hillsborough, ¿no? 2 coils circle the lock. De momento no la vamos a abrir, pero me apunto que hacen falta 2 círculos, porque si no, no me voy a acordar, la verdad. Dadme un segundito, por fin. O sea, es habitación de Emily, 2 círculos. Que luego es que encuentras las llaves y no sabes dónde van, ¿sabes? Llave, 2 círculos. Sí, ¿no? 2 coils circle the lock. Sí. Que a lo mejor no merece la pena esperar a tener las llaves, pero bueno, yo lo voy a intentar. Y bueno, por aquí podríamos salir también a la terraza. Uy, espera, que me deja un libro. A letter from William Pitt the no, Younger, una carta. addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the King? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain. Ya sabéis que el rey Jorge, pues, parecía lo suyo. Vale, y lo que digo, por ahí se podría salir a la terraza y espiar a Napoleón, porque esta, o sea, si os dais cuenta, la habitación de Napoleón está entre la de Pegu y la de Emily, ¿vale? Entonces, bueno, después de haber explorado las 2 habitaciones, voy a ver si me permite... ¡Ay, no me deja salir! Ah, pues igual era esto lo que no me dejó en mi partida anterior. Vale. O sea, no en la partida, en el intento. No sé por qué yo pensaba que había sido que lo que no me había dejado hacer era hacer esto. Pero bueno. Pues nada, pues salgamos por aquí entonces. La otra opción es hablar con el sirviente, ¿vale? Sir, I understand your eagerness, but the pressure on my family complicates the task. Relax, my friend. Your relatives will soon be safe. So what I saw in my vision really did happen. Well, I hope I haven't missed anything important. I thank you so much. Don't mention it. Now that's settled, let us speak about your support. Yes. You mentioned earlier some assistance from the Golden Order? Absolutely. I have concluded an agreement with their leader, Lady Sarah Faustine de Richet. Another case that Mother didn't tell me about. The funds from the order will finance the building of a foundry in Tuscany. You will soon be able to count on 100 or more cannons for your future campaigns. I was not expecting so much help from you. When can I meet this de Richet? Well, unfortunately, something has cropped up. De Richet has disappeared. Disappeared? What, here? Yes, but the staff are redoubling efforts to find her, I assure you. So the agreement, is it on or off? It is on. Her right-hand man has just arrived here to help us find her, and it is none other than her son, Louis Maurice de Richet. I wager he will ensure
his mother's commitments are met. Louis. Not an easy name to live with in these times. Of course. But from now on, you will deal with him. This man, it can only be Mortimer. Very well. I will seek him out. Merde. No me deja hacer nada. Hello. Ah. Well, I better get away from here. Parece un cangrejillo. Louis? Emily? I can explain. Perhaps, but remains... Vale, confuso. Un personaje te ha desconcertado. Aumenta el coste de puntos de esfuerzo al utilizar habilidades. Usa un elixir dorado para curarte. Skill. El elixir dorado But era... first, you could perhaps remove the blade from my throat? You have 10 seconds to explain your presence here. Intentar tranquilizarla. Declara tu inocencia. Discúlpate educadamente. Madam, 10 seconds isn't enough for me to tell you how sorry I really am for having entered your room. And I mean that sincerely. That's a good start. What are you doing in my room? Vale, voy a usar esto. Tranquilizarla. First of all, let's keep calm. My being here is just a coincidence. Anyway, I seriously doubt what I'm doing in your room is really the question that interests you. Now is it? Clever boy. So answer the question that does interest me. What were you really doing on the balcony? Preocuparse por ella. Seeing the window open, I feared someone had entered your room. With what I'd heard next door, I'd every reason to believe that your life was in danger. I am a grown woman, but how kind of you to worry about me. Now that I'm safe and sound, tell me more. Has this anything to do with the Order? Oh, yes. Washington informed me you were part of the Order. You too? You're part of this too? Yes. Now answer. Venga, que los Do these segundos corren. events concern me? Do they involve the Golden Order? Compartir la información. I overheard a conversation between a French soldier and some other individual. And what were they talking about? It seems Mother is involved, something about a military campaign. Apparently my mother validated an order of cannons to help this man. Really? Since when does the Order finance wars? As far as I know, since never. Did they give any details, a date, what they were for? Nothing at all. Did you know anything about this? No, but I won't forget. Thank you. All right, Louis, I might have overreacted a bit. Please do excuse me, but next time, please try knocking on my door. I'd be delighted to open it for you. Oh, well, I'll remember in that case. Good night, Emily. Good night, Louis. Uf. Pues bueno, creo que después de esta tensión podemos dejar aquí este capítulo. Antes de despedirnos, quería ver con vosotros que nos habían dado, vamos a ver, talentos, nos habían dado este de aquí, ¿vale? Que es consigue 2 puntos de habilidad de psicología al superar 2 confrontaciones. Y ahora me arrepiento de haber utilizado aquí psicología porque ahora me lo regalaban. Aunque sí que es cierto que si no, no hubiéramos podido usar una de las opciones que he utilizado, ¿vale? Así que bueno, no hay mal que por bien no venga. Y luego nos han dado aquí, sincero. Consigues un punto de habilidad en distracción. Has convencido a Lady Hillsborough de tu inocencia. Que bueno, creo que eso no es moco de pavo, visto lo visto. Así que bueno, vamos a ponernos así. Ay, yo creo que esta es una buena pose para despedirnos de Louis. Así que bueno, creo que la historia, como veis, está bastante interesante.
hemos descubierto un poquito, como veis, nos va dejando caer cosas sobre los personajes, que si por ejemplo no hubiéramos leído las cartas y hubiéramos pasado de ello y hubiéramos ido directamente a la acción, pues te pierdes el trasfondo de la historia, te pierdes cómo son los personajes. Hemos visto, por ejemplo, la doble cara del personaje de Perú, al que todavía no conocemos, pero sí su habitación. Y también pues a qué tipo de persona es, ¿no? Luego hemos conocido un poquito más sobre Emily Hillsborough. Hemos visto lo bien conectada que está, que trabaja para el servicio secreto inglés o para la corona inglesa, vamos, que también parte de la Orden Dorada, que está pues eso, relacionada con la realeza. Hemos visto también el peso que tiene ser Gregory Holm, que la corona impide a la Orden Dorada que lo que sea que haga Emily afecte a los planes que tiene Gregory Holm. O sea, hemos visto un montón de cosas que creo que son bastante importantes. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de The Council. Un besito a todos. Adiós.